Este decía que había que leer números hasta que aparezca un cero. ¿Bien? Mucha gente utilizó un ciclo do while y no es el adecuado. El adecuado es un while. ¿Bien? Les voy a hacer acá un costado, el dibujito del while. Acá tenemos, si el número que leemos es n, yo acá tengo que decir que no sea cero para que entre al ciclo. ¿Bien? Esto algunos lo hicieron bien. El n tiene que ser distinto de cero, porque ese es el que me va a hacer cortar el ciclo. ¿Ok? Eh, algunos pusieron menor que cero, no, o sea, todo menos un cero, así que directamente la comparación es n, y la condición es n distinto de cero. ¿Bien? Por lo tanto, cuando yo entro acá y tengo que chequear la condición de n, evidentemente lo tengo que tener leído. Por lo tanto, acá arriba hay una lectura previa del número, un printf que diga ingrese el número, a ver, voy a poner L previa, lectura previa. Hola, buenas tardes, profe. Disculpe la demora. Ahora, no, yo también entré unos minutos más tarde, no hay problema. Bueno, una lectura previa del número. Entonces, si yo ya lo tengo leído, cuando entro acá, bien, cuando entro acá, eh, me va a rebotar si de entrada ingreso un cero. ¿Bien? Entonces, si tengo acá una lectura previa, acá la condición para que me deje entrar o no, bien, acá lo voy a procesar, depende de lo que me pida el ejercicio. Estoy fijando, se me espera, pero bueno, acá hago el proceso. Y antes de salir, bien, si ustedes no vuelven a hacer otra lectura, queda en loop. Esta lectura antes de finalización del ciclo me garantiza que el proceso funcione. ¿Ven? Hago una lectura previa, acá me deja ver si entra o no, si viene distinto de cero, y antes de salir, otra vez otra lectura. Esto me garantiza que el ciclo funcione y que no entre en loop. Porque si ustedes no le entran con esta lectura acá adentro, supónganse que ustedes ingresan un 2, ¿bien? Se les va a dejar entrar porque no es cero. Lo procesan. Si esto no está, vuelven otra vez con qué número, con el 2. Y siempre les deja entrar, siempre les deja entrar, lo van a procesar y como no vuelven a leer otro número, esto entra en loop. ¿Ok? Ahora vamos bien. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, sí. Es que, Ah, profe, ¿sabés qué pasa? sí, Eh, puede que sea medio confuso qué ese, cosa ese, confuso. ese ejemplo. No, no, no. Yo, si El bien, ejemplo, el ejemplo del algoritmo, claro, ¿por qué confuso? Vos ingresás números y la condición de corte no es decir leo 10, leo 20, leo hasta que algo suceda. El que al que algo suceda es que se ingrese un cero. claro, Es claro, una de las formas de hacer un grupo de entrada de datos, pero sin tener una cantidad fija. claro, es para no tener una cantidad fija. Ingresá hasta que te equivoques, por así decirlo, hasta que sea falso, ¿no? Claro, exactamente. Claro, porque a mí me confunde, por ejemplo, lo de arriba, lo que está arriba del n, del num, sin una exclamación igual a cero. Me confunde lo que está arriba. Esto de acá. Yo lo veo como un poco de más. Puede ser, No, profe. esto es la lectura previa. A ver, esperen, esperen. No, justamente este tiene la lectura previa adentro. Esperen que se los voy a corregir. Disculpen, ¿eh? Vos te adelantaste con el dibujito. Voy a sacar de acá. Lo voy a poner con esto funcione. En acá, estos primeros printf son caracteres aclaratorios. ¿Bien? Claro, claro. Y después acá
esta parte de acá. Pero la lectura previa, ¿aquí la puedes hacer afuera o adentro? Afuera, lectura previa antes de empezar el ciclo. ¿Ven? Acá tienen la lectura sobre NUM. El primer número lo leen afuera, una lectura previa. ¿Bien? Si ustedes ingresan de entrada un 0, quiere decir que no hay proceso de datos. Entonces, cuando vengo acá y chequeo, ¿el número es distinto de 0? Si es 0, ¿esto qué les da? Si es 0, se supone que, que tenemos que hacer el ciclo, ¿no? No. Cuando te ingresa un número 0, ya se corta. Si NUM tiene el valor 0, y acá dice, ¿es 0? ¿Es distinto de 0? No, son iguales, es falso. Entonces sale del ciclo y no hace más nada y va al final. Claro, claro, sí, sí. ¿Bien? Entonces, esta es la lectura previa que necesito, porque en la condición del while está el número. ¿Ves? Cuando empiezan un while con una condición en donde está abocada una variable, esa variable tiene que estar leída anteriormente. Por eso a esto le llamo lectura previa del número. Porque yo lo puse adentro como estaba antes. No me acuerdo cómo lo pusiste vos. Y estaría bien o mal, profe, pero... Ahora después me lo compartís y yo te digo. No me acuerdo de los pocos que me entregaron, no los acuerdo de memoria. Este es el de Agustina. ¿Bien? Bueno, entonces, ven, acá tengo la lectura previa. Cuando entro al while, tengo que procesar la P de proceso que está acá en el dibujo. ¿Bien? ¿El proceso qué es? Es contar los impares. ¿Bien? Este es el proceso, ¿ven? Contar con el if si es impar. O sea, hago el resto, dividirlo por 2, si me da 1 el resto, quiere decir que es impar, entonces activo el contador de impares. Y también, por otro lado, activo el contador de total de números. Porque tengo que, para sacar el porcentaje, tengo que sacar tengo que sacar la cantidad de números que se ingresaron buenos. ¿Okay? Este en cont, ven que acá está inicializado en 0, arriba de todo. Sí. Bueno, este lo activo. O sea, el primer número que entra, si no es 0, vengo, lo proceso, lo cuento. ¿Bien? Este porcentaje que está acá, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el porcentaje se hace fuera del ciclo. Lo voy a sacar de acá, mira. Ahí por acá. Entonces, esperen, voy a borrar todos los mamarrachos que hice. Acá tengo. Lectura previa. Acá tengo lectura previa del número. ¿Por qué? Porque en la condición del while tengo que tengo que dejar pasarlo si es distinto de 0. ¿Bien? El while empieza acá y termina acá. Lo que hace el while es procesar el número, que este if está acá, pregunto si es impar, entonces lo cuento, y cuento que cuántos son los números significativos buenos que estoy analizando. ¿Bien? Y antes de salir del ciclo, acá, ¿qué tengo que hacer que me falta? No se tiene que preguntar si es igual, si no es igual a 0. No, si la condición la chequeé acá antes de entrar. ¿Se acuerdan que yo dije lectura previa, while, con la condición correcta, el proceso, y una nueva lectura del dato? Porque si yo no vuelvo a leer otro número antes de terminar del ciclo, cuando vuelvo a entrar tengo el mismo número leído. Yo tengo que volver a leer números. Dentro Claro, del while tengo que volver a leer. Bien, claro, entonces, acá, esperen que voy a poner ahí estaba mi drama, profe. Entonces hay que poner uno afuera y el mismo adentro. claro, Yo una puse solo... lectura previa y otra lectura. Acá lo copio, ¿ves? Qué... Claro, eso se Esto que está acá, esta es la lectura previa del número. Acá lo proceso y acá vuelvo a leer otra vez. ¿Bien?
Y acá Claro, ¿ves? termina el ciclo. ¿Bien? En algún Ah, momento el ciclo me va a cortar. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué va a cortar el ciclo? con cero. Claro, si yo acá, en esta lectura, ahora ingreso un cero, cuando quiera volver a entrar al while, no lo va a dejar porque va a dar falso, entonces vamos acá al temita de ver qué es lo que voy a visualizar. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, Claro, yo lo había hecho, no había puesto la lectura de datos, la lectura del número. ¿la Es previa o la de adentro? la previa. Claro, tiene que haber una lectura previa, porque si no, ¿con qué número va a chequear? Esta condición, ¿cómo la chequea si no tenés el número leído? Yo pensé que iniciaba igual y vos ahí ingresabas y ahí, digamos, como que siempre leía una sola vez, aunque sea un número. Y pero, mira, cuando entra el while, te tiene que chequear la condición. Suponete que el turbo Pascal te lo inicializó en cero, como en general se inicializan todas las variables. ¿Qué te va a Sí. dar esta condición? Y Falsa. claro, y la va a saltar, sí, sí. Y la va a saltar y se va a ir al último de todo y no te dejó ingresar, no te dejó nada hacer. O sea, tengo que hacer lectura previa y al finalizar el ciclo while, otra vez otra lectura del número. ¿Ven? Acá está. Ah, a eso se Lectura refiere con... previa, lectura previa, el ciclo while con la condición correcta, el proceso del número que te dejó entrar bien y otra vez otra lectura. ¿Ok? ¿Y usted siempre va a ser, si nos pide lectura previa o si no nos pide, siempre va a ser necesaria la lectura previa? Siempre va a ser necesaria si si en la condición del while hay una variable que necesita tener un dato. Si vos en el while estás chequeando el número, que el número es el que ingresa el usuario, lo tenés que leer antes. Claro. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a terminarlo. Esperá que voy a borrar todos los dibujos y bajo. Estoy acá, hasta acá llegué, hasta acá llegué. ¿Bien? Entonces ahora tengo que visualizar. Tengo que visualizar. ¿Por qué pude haber salido del ciclo while? Porque de entrada el usuario leyó en la lectura previa, acá, leyó un cero. Si de entrada leyó un cero, quiere decir que no hubo proceso de datos. Claro, Si ingresó al while varias veces, quiere decir que sí. ¿Quién es el que me da la garantía, si yo lo chequeo con un if, que hubo proceso de datos? Fíjense en esta variable, cont. el Cont contador. el contador de números significativos. Si yo de entrada leo el número y es cero de entrada, cont va a estar en cero. Si yo logré entrar más de alguna vez al while, el contador va a estar activado. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, entonces, cuando salgo de acá, del while, hay que poner un if. El if que diga if con igual a cero, ¿qué quiere decir si fue igual a cero el contador? que no hizo ninguna vuelta. Igual que Claro, no no hizo. hubo proceso de datos. Entonces acá Claro. ponemos un printf que diga no hubo proceso de datos. Es que ahí justamente es donde variaba mi problema, profe. Yo Bueno, quiero. ahora si querés después me lo compartís y te lo chequeo. Pero No, vamos a no, terminarlo. Ven, si esta condición, este contador, digo, me da cero, quiere decir que no hubo proceso de datos, entonces pongo un printf con ese cartel. Y por el else que tengo que hacer. Y bueno, por el else quiere decir que hubo proceso de datos. Entonces tengo que calcular el porcentaje y mostrarlo. ¿Ven esto que está acá? ¿Ven? Que dice, el porcentaje es igual a la cantidad de impares por 100 dividido el contador. Acá lo calculo el porcentaje y después lo muestro con un printf. Este globito va colgado de acá en el else con una llave que abre y otra llave que cierra. Porque son dos sentencias que tengo que hacer. Calcular el porcentaje y mostrarlo. ¿Bien?
entendieron ahora? Claro, Era bastante claro. claro. Vos, Lucas, ¿me querés compartir el tuyo? Así te lo veo. Dale, ahí lo comparto, profe. Espera Pero que mi dejo drama, de compartir, dejo de dale. compartir lo mío. Pero mi drama no era ese, profe. Mi drama era, como yo, como viste, el ejercicio no decía, viste, cualquier cosa, si no cumplió el ciclo, si no hubo proceso de datos, pongan un cartel. Entonces, ¿yo qué hice? Tenía que hacer sí o sí el ciclo. Entonces, por eso es que dije, no, el printf para adentro y yo Bueno, un scanf adentro. yo te voy a responder ante tu inquietud. El otro día en la clase Zoom, yo se los dije, tienen que controlar el no proceso de datos. Pero si no te lo especifica el problema, profe, ¿lo tenemos que poner? Digamos, cuando se los presenté yo en la clase Zoom, se los dije. A Sí, ver, dale, compartime el tuyo, a ver si te dale, ahí corrijo va. algo. A ver, este se llama TP secuencias. Aquí está. Bueno, empezó así. Bueno, vos Y acá a lo leíste bien. A ver, espera. claro, pero esto, porque yo siempre hago un modelo de cómo debería estar. Esto no existía. Así era. Ah, claro, ¿ves? No hay una lectura previa. Cuando vos querés chequear este número distinto de cero, si no lo leíste todavía. ¿Entendés? Claro. Después entendí. Entonces, esto que está acá abajo, donde dice, o sea, cuando vos ingresás al while, quiere decir que tenés el número bueno, ¿ok? Entonces, si volvés Claro, acá a leer otro al principio, perdiste el anterior. Tiene que ir esto que está abajo del número, al dividirlo por 2 sea igual a cero, que acá estás chequeando que sea, con este if de acá abajo, estás chequeando que sea par. Sería claro. los impares. O sea que en vez de igual a cero, tenés que igualarlo igual a uno. Claro, pero yo ese contador lo hice afuera. No, lo hice acá adentro, pero lo hice acá. No, ¿para dónde está? Volví al if, ya sé lo que hicieron, porque eso lo hicieron varios. ¿Bien? ¿Por qué preguntan? Algunos usaron un contador para los impares y otro contador para los pares. ¿Ves que acá tenés cont impar, Claro, sí, acá sí. abajo? Sí, Ese. sí. Eso por, digamos, la salida del if. Por falso, que quiere decir que son impares. Pero Claro, directamente hay que hacerlo el if para que tenga la salida por verdadero y nada más. Digamos, si vos acá en vez de poner un cero le pones un uno, por verdadero ya sabes que es impar. Entonces pones el cont más, nada más. ¿Ves? claro. Y este cont más, que es el que te cuenta todos los números, vos lo estás contando si el número es par. ¿Ves que está a la continuación del if? Claro, yo quería contar la cantidad de números que se ingresaba para poder hacer el porcentaje, la cuenta de porcentaje. Sí, pero vos lo contaste por la salida del if de verdadero, y el if dice si el número es par. Esta condición del if es, el número es par, si te dice que sí, te activa el contador más. Claro. Y si justo agarraste un impar, no te lo cuenta. Y entonces, profe, ¿este con debería ir afuera? Debería ir afuera del if, Afuera del if. Entonces claro. debería estar después. Hace una cosa, en vez de este cero, cámbialo por un 1. A ver, Ahí está. Al lado del if, saca este con team más y ponelo al lado. ¿al lado lo pongo? Al lado de acá del if. ¿Acá? No, no, cuando termina la condición, pichón. Acá abajo Sácalo lo de pongo. acá, el cont hacerle un control X, cont más. Y ponelo al lado de donde termina la condición del if. Ahí, ¿ves? Si el número es impar, lo contás. Si no Claro, es impar, ¿qué te importa? Que los pares no te importan, vos no te piden los pares, te piden los impares. ¿Ok? Ahí terminó el if y no le pones else. ¿Ok? Este cont más sirve para contar todos los números que se ingresaron, tanto los pares como ah, los impares. Está fuera del if, ¿ves? Lo que claro, te, lo que te activa el contador de los impares es el if. ¿Ok?
termina el if acá porque no tiene else y contabilizás todos los números. Y todas estas tres primeras líneas, ves que es otra lectura del número, saca todo este bloque, le control X y lo pones debajo de cont más más. Ahí está, ¿ves? Entonces, arriba del while tenías la lectura previa. Ahí está. Ya. Acá entras, si te deja entrar, ¿y qué haces? El número que entra al while es el correcto, no es 0. Entonces ahí Claro. chequeás. ¿Es impar? Si te dice que sí, lo contás. Y listo, se acabó. Con los pares no haces más nada. Y fuera de Claro. ese if, contás un nuevo número más dentro de todos. Claro. Y antes de salir, volvés a Vuelve. leer otro número. Y el while Ya. empieza acá en esta llave y termina en esta llave de acá abajo. Sí, sí. ¿Entendés, Lucas? Sí, sí. Bueno, cuando salís del while, lo que te falta preguntar es si no hubo proceso de datos. Claro, un ¿Ves? print. Acá pones un if, que el contador sea 0, y pone if cont igual 0. Ahí al lado le pones printf, No. hubo proceso de datos. Punto y coma. Y por el else, ponele un else. Porque si es falso que no hubo proceso de datos, es que hubo números significativos. Entonces, por el else, ¿qué haces? Calculas el porcentaje, como está acá abajo, y lo mostrás. Ponele acá ahí una llave que cierre. Acá, a ver, Ahí va. sacalo. ¿tá? Y acá cerralo. Después del printf. El último printf. Ah. Tenés que cerrar la llave que abriste acá. ¿Es el Es if? una llave. Else. Después del else es una llave eso. No. Después del else. Vos lo pusiste antes Ah. del else. No, claro, es. Acá Ahí va. está. Eso es llave. Ahí está. Sacar el paréntesis a force. Y acá al final también le pones un punto y coma. Al final Al también. lado de cont. Acá. Ahí, punto y coma. ¿Ves? Entonces, por el else, ¿qué hace? Esta llave que empieza acá y la terminás acá cuando haces el printf. Te pone otra llave acá que cierra. Acá. Ahí va. Bueno, entonces, fíjate, si el contador es igual a 0, si te dice que sí, no hubo proceso de datos. Y por el else, calculás el porcentaje e imprimís el resultado. Después va. te vas con el system pause, el printf barra nm, todo eso. Ah, sí, sí. ¿Ok? Ah, mirá. Sí, sí. Mucho más ordenado. Hubo algunos que por ahí hicieron bien todo el tema del while con la lectura previa, pero cuando salieron del while directamente calcularon el porcentaje y mostraron el porcentaje. Pero si tengo que chequear que el contador haya sido 0 por casualidad, porque si no hago un dividido cont acá y me va a dar overflow, porque no puedo dividir por 0. Claro. Dividido 0. ¿Te Claro. quedó claro ahora? Sí, sí, yo me rompí la cabeza porque tenía que contar y después contar los impares y no me salía. Aunque me salió, pero ahora dudo si me hubiera salido como antes porque nada más contaba en el if, contaba los números y no contaba Claro, nunca. vos incluías el contador por la salida del else del if. Lo tengo que contar siempre, no tiene que depender de ningún if. ¿Qué me importa si el número fue par o impar? Los tengo que contar a todos, porque para hacer el porcentaje tengo que dividir por el total de números. Claro, hubiera funcionado igual, pero era un poco al pedo que pusiera un if y un else, ¿no? Claro, Hubiera puesto un if, contador impar y listo. claro. Ahí va. Bueno, Claro. ¿alguien más me quiere mostrar el suyo para que se lo vea? Ahí terminó. Deja de compartir, Lucas. Ahí hago. Profe, le quiero hacer una consulta. Yo no llegué a enviarle el trabajo en la fecha de entrega porque, tipo, por minutos no llegué. Y justo cuando se le iba a entregar estaba como ya cerrado eso. Y se lo mandé por correo. Quería saber si lo recibió. Sí te contesté, Diana. Ah, ¿me contestaste? No, no. Estaba Sí mirando te recién y no me llegó contesté, nada. los que entregaron fuera de término están desestimados. Ah, ok, está bien. Ustedes tengan en cuenta que, miren, la semana pasada yo les di uno
de algoritmos el lunes, que vencía el viernes a las 21:30, les dije. Y después el miércoles les di otro que vencía el domingo a la noche. ¿Bien? Digamos, dos programas nada más. Tienen que estar entregados en término. Ok. Bueno, ¿alguien más me quiere preguntar algo del leer números hasta el cero? No, profe, gracias. ¿Algún Pasemos al otro? otro, pasemos al otro. Bueno, paso al otro. Creo que acá voy a compartir pantalla de Mario Vera. Estás, Mario, ¿no? Está acá, pero silenciado, profe. Bueno, Mario Vera, ¿me escuchás? Bueno, acá les voy a hacer, te voy a hacer unas cuantas pisaditas de brote. Miren. Primero vamos a tener en claro qué es lo que tenían que hacer. Tenemos que leer un número entero positivo, ¿bien? Había que validar esa entrada de datos con do while, que me indicará la cantidad de pares de números que se ingresarán. ¿Ven? O sea, se leen por vez dos números. Entonces, pónganse, yo ingreso de entrada, ingreso de entrada, el número 3. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener que entrar 3 pares de números. Voy a tener Sí, que sí, entrar hasta ahí a bien. un proceso en donde primero leo, por ejemplo, un 14 y otro número, un 15. Son dos números diferentes. Hubo uno que leyó un solo número y después lo partió. ¿Quién es? ¿Alguien se acuerda? ¿Que lo partió? Yo. ¿Quién es eso? Yo, profe. En realidad no lo partí, yo ingresé dos números. No, porque creo que, después me lo mostrás, pero creo que había un escaneje de un solo número. Y No, vos ese entonces, número lo partiste por la mitad y digamos, lo consideraste como dos números. Pero acá decía, ¿ven? Se lee por vez dos números. ¿a Entonces qué se tiene que refería, haber profe? dos scanf, uno para el primer número y otro para el otro. ¿Ven? Uno, por ejemplo, para el 14 y otro para el 15. ¿Bien? Como decía, tenés que entrar tres pares de números. Por ejemplo, voy a ingresar el 14 y el 15, el 8 y el 3, el 24 y el 14, supónganse, y ahí se va a tener que cortar, porque tengo que leer de estas duplas de números, tengo que leer tres, ¿bien? Entonces, validar este número para que sea un entero positivo es con un do while, ahora lo vamos a ver, así se validan todos los datos. Y esto que está acá, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Ya sé cuántas veces lo voy a hacer. Lo voy a hacer 3 veces en este caso. Entonces acá para esto voy a tener que usar un ciclo for, porque ya sé la cantidad de veces que lo voy a leer. La cantidad de veces es el número que ingresó el usuario. ¿Ok? Claro. Miren acá. Acá hay un do while. Acá. ¿Ven? El do empieza acá en esta llave y termina acá. Empieza acá y termina con este de que está acá. Entonces, en principio, Mario, si me estás escuchando, esta forma de escribirlo confunde un montón. Voy a borrar y voy a aclararlo todo. Miren, vamos a para modificarlo. Acá yo entraría esta línea. Y acá. Y el while.
Esto lo voy a separar de la inicialización del contador, lo voy a separar del for de abajo, para que me quede claro. Ven, el do while está acá. En general estaría bueno escribirlo de esta manera. ¿Ven? En la misma línea donde empieza el do, poner abajo el while, así me queda bien claro que mi do while empieza acá y termina acá. ¿Ven? Empieza acá con llave y termina acá con llave. ¿Bien? ¿Qué hago dentro de este do while? Ingreso la cantidad de pares que el usuario va a tener que ingresar después. ¿Ven? Como dejan esto, bueno, acá faltaría el F flush, pero no importa. ¿Ven? Ingreso cantidad de pares y lo leo. ¿Bien? Y acá Mario puso, si la cantidad que se ingresó es menor o igual a 0, ¿bien? Pone un cartelito, error, vuelve a ingresar un número positivo. Por si de entrada leo un número incorrecto, cuando vengo acá a poner la condición del while, cuando vuelva a entrar, yo voy a saber por qué me equivoqué. ¿Bien? Fíjense, ¿por qué va a cortar el while? Si la cantidad que yo acabo de leer es menor o igual que 0, ¿qué quiere decir? Fue un número negativo. Claro. Vuelve otra vez a entrar y pide otro dato. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo ingresó bien. Si yo ahora ingreso acá en este cant, ingreso un 8, va a venir acá y va a preguntar, cant es 8, menor o igual que 0, falso. Entonces sale, ¿con qué me quedé acá? Con cantidad en 8. Y con este do while lo valido. ¿Entendieron la validación del número? De la cantidad de pares que voy a tener que leer. La cantidad se valida en el while. Y vos Claro, en el do en el do ingresaste while, todo. ¿por qué? Porque yo les dije que lo validen. ¿Bien? Porque Claro. si ingresa una cantidad 0 o una cantidad negativa, quiere decir que no tengo que procesar nada. Yo quiero ver que acá dice arriba de todo leer un número entero positivo. Con este do while garantizo que el usuario termine ingresando en la variable cant, que está acá, un número entero positivo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, profe. Entonces ahora me voy a agarrar acá para reacomodar un poco esto. Por favor, lo pondría acá. Acá este comentario lo voy a sacar para que quede más claro a ustedes. Aclaró Mario que lo utilizó el ciclo for porque el usuario ingresó cantidad de veces la ejecución del programa, se sabe cuántas veces se repite. Lo voy a sacar acá para que se vea más. Ahí está, ¿eh? Acá empieza el for. El for va a empezar en 1 y va a ir hasta, va a tener que ser menor o igual a cant. ¿Sí? Acá le voy a poner un blanco porque si no se confunde con este punto y coma que está acá. Este también. Separamos bien para que yo pueda ver bien dónde comienza, dónde termina y la iteración como la voy haciendo, si de a 1 en 1, de a 2 en 2. ¿ven? Entonces va a empezar el for en 1 y hasta dónde va a llegar, hasta lo que me diga Kant. Si ingresé el 8, lo va a hacer 8 veces, desde 1 hasta 8. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Bueno, este for, ¿qué hace? Tiene que leer la dupla de números, o sea, tengo que leer dos números. Fíjense que Mario puso número 1 y después otro número 2. ¿Ven? Un cartel y un escanete. ¿Ok? Si quieren acá podemos separar para indicar bien visualmente que esto es el ingreso por lectura de teclado de los dos números, que conforman el par de números. Un par de números es dos números. Y yo digo, pasame un par de galletitas. ¿Qué te van a dar? Dos. Claro. Te dicen una terna de galletitas, tenés que pedir tres. Si acá yo les hubiera leído terna de números, hubieran tenido que ingresar tres. Acá
acá como decía, una dupla de números, como que decían, pares de números, es lo mismo, igual que yo acá les puse, se leen por vez dos números. Acá están leídos, la lectura de los dos números. Y una vez que tengo los dos números leídos, ¿qué hago? Me fijo si los dos números son iguales, porque yo tenía que visualizar la cantidad de pares de números. El par de números, ¿qué es? Es el número 1 y el número 2, donde los dos números hayan sido iguales. Entonces ven acá, pregunto, si el número 1 es igual al número 2, entonces voy a borrar debajo. Les voy a inventar. Profe, creo que se le trabó, no se escucha. No, estaba escribiendo. Ah, perdón, mil disculpas, se trabó por eso para mí. Estoy acomodando las llaves, que acá están de más. ¿Ven? Claro, igual queda menos de un minuto en el video, por las dudas. Ok. Si se corta, ingresamos de nuevo. Gracias. Bueno, ven, entonces, acá tengo la lectura de los dos números, y acá pregunto, si el if es el número 1 es igual al número 2, lo cuento. ¿Ok? Y ahí terminó el for, que donde empieza acá y termina acá. Cuando salí del for quiere decir que leí cuántos pares de números, por ejemplo, 8, si en Kant decía 8. Si Kant hubiera dicho otra cosa, lo hace el